Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, sean muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión para analizar juntos todo lo que sea de interés informativo, político y económico, también y social, de este miércoles 31 de agosto. Se acaba agosto, ¿eh? En fin, pero viene septiembre y el calor no cesa, ¿eh? Vamos a empezar con un asunto social que por su gravedad es asombroso, es algo extraordinario. Resulta que una niña, un bebé de 20 meses, ha fallecido en una localidad del sur de la provincia de Gerona, la Bisbal de Empordà, porque le dio una bola de granizo de más de 10 centímetros en la cabeza y no han podido hacer nada para salvar a la criatura. Vean. Así ha quedado la Bisbal de Empordà en Girona tras la tormenta de granizo de este martes. Una granizada que no se veía en el municipio desde hace muchos años y que desgraciadamente ha acabado en tragedia. Allí una bebé de tan solo 20 meses ha muerto a causa de un traumatismo craneal debido al golpe de las grandes bolas de granizo. Hay además una mujer hospitalizada y más de 70 personas heridas. Varias de ellas presentan fracturas en extremidades, como un joven en un dedo de la mano y otro en la clavícula. La intensa granizada ha causado además numerosos desperfectos en vehículos, tejados y mobiliario urbano, con piedras de hielo que superaban incluso los 10 centímetros de diámetro, la dimensión más grande de piedra caída en Cataluña desde el año 2002, algo totalmente inusual. Los bomberos han registrado múltiples llamadas de emergencia para atender las consecuencias del temporal, como la retirada de cables y la afectación de edificios. Ante esta situación, Protección Civil ha activado un aviso por tiempo violento, ante la posibilidad de que se vuelvan a producir tormentas y granizadas con piedras. Bien, yo creo que era un sentido homenaje a esta criatura, a pesar de que el tema, pues ya saben que no es exactamente lo que solemos tratar aquí. Ahora sí, estoy muy contento de tener esta tarde aquí en el estudio, me acompaña doña Carla Toscano, que es diputada de Vox y una de las personas que más ha trabajado en defender una posición más o menos seria a propósito de la famosa ley del solo sí es sí. Y me apetece mucho ver con usted un vídeo que hemos preparado porque resulta que este asunto de que trae a Irene Montero absolutamente a la gran relevancia política se le está empezando a volver en su contra. ¿Por qué? Pues porque los abogados de los de la manada, por ejemplo, dicen, o sea que ahora resulta que usted equipara un delito con tal y esto me sirve a mí para una rebaja de pena. Me apunto, como es lógico, porque es el trabajo de los defensores de esos condenados por unos delitos absolutamente lamentables. Vamos a verlo. El abogado de la manada estudia la ley de Irene Montero para intentar reducir la pena de sus clientes. Tras aprobar la semana pasada la norma conocida como solo sí es sí, se suprime la diferencia entre agresión y abuso sexual, lo que lleva a los acusados con penas más graves a ver reducida su condena, mientras que actualmente las penas por violación grupal están castigadas con sanciones de entre 12 y 15 años. Con el borrador de Irene Montero pasará de 7 a 12 años de prisión. En otras palabras, lo que antes era el mínimo, ahora con esta nueva ley pasará a ser lo máximo. En el caso de la manada, la condena fue más amplia. El mínimo de 12 años pasó a ser de 14 años y 3 meses. Primero, a 13 años y medio por dos agravantes, actuar en grupo y trato vejatorio. Posteriormente se pasó a esos 14 años y 3 meses por un delito continuado. Ante este aumento de pena, el máximo de la condena se estableció en 18 años. Con la ley del solo sí es sí, el castigo de los violadores de los Sanfermines pasará a ser de entre 7 y 12 años a una horquilla de entre 11 y 15 por los agravantes, lo que podría hacer que la manada esté hasta 4 años menos en prisión. Desde el Ministerio de Igualdad son conscientes de este hecho, pero según informa el Confidencial, no está previsto ningún cambio en el borrador en cuanto a las condenas se refiere. Irene Montero lleva un año intentando tramitar esta ley, con el fin de proteger a las mujeres de los violadores, y menos de una semana después de sacarla adelante en el Congreso, el caso de la agresión sexual que más se recuerda en los últimos años, intenta reducir su condena. Doña Carla Toscano, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esto ya nos lo han contado nuestras abuelas o nuestros abuelos. El que hace las cosas mal termina pagándolas, Claro. ¿no? Como es una ley absolutamente enloquecida, pues resulta que ahora algunos dicen, hombre, qué buena idea, qué bien, me voy a aprovechar, ¿no? Se nos escapa la sonrisa, pero es todo muy grave. Pero es muy grave. En este caso yo tampoco creo que el abogado consiga que se reduzca la pena, porque la intención de la condena en su momento no era imponer la pena mínima, entonces no lo creo, pero es lógico que lo intente.
Y pues es lo que hemos dicho muchas veces, que esta ley es pura propaganda y que no se agravan las penas, que es por ejemplo lo que pide Vox, que se agraven las penas contra los agresores sexuales. Entonces, en este ejemplo vemos cómo va a utilizar esta ley el abogado de esa manada, y también me gustaría hacer la reflexión cuando estaba viendo las imágenes de por qué solo hemos visto esa manada. Ah, sí, claro, claro. ¿Por qué? O sea, cuando lo que vemos continuamente en las noticias son manadas de personas que son de individuos que son de otros orígenes, de otras nacionalidades, y por qué todos hemos visto las caras de ellos. Está por ser demostrado, ¿eh? Lo de personas vamos a dejarlo. Sí, bueno, de animales de otros sí, países. Efectivamente. Entonces no sabemos ni quién son, ni qué. Pero aquí se daba la circunstancia de que uno era guardia civil, ¿no? Y entonces eso era muy interesante. Además, y son hombres blancos, claro. Y es un perfil muy que al feminismo le gusta para demonizar al hombre. Pero bueno, lo importante es que, como hemos visto, esta ley no va a agravar las penas. Entonces, si una ley no agrava las penas para un agresor sexual, si las personas que vienen de países cuyas culturas no respetan a la mujer siguen viniendo, y ahí no, ese tema no se toca, que vengan todos los inmigrantes ilegales posibles. Si hay una agresión, o tantas como hay, de manadas de extranjeros, no se habla de eso. ¿Me puede alguien explicar en qué esta ley va a proteger más a la mujer? ¿En qué? O sea, a un violador le vamos a decir solo si es sí, y entonces le vamos a hacer que cambie de opinión, entonces va a decir ya no la violo, o que aprendamos a decirlo en otro idioma para que lo entiendan ciertas nacionalidades. O sea que esto es una campaña propagandística de la idea de solo sí es sí, que bueno, pues que a las feministas les puede sentar pues muy bien y acabar conciliando una posición de voto político de sumisión política a Podemos. Sí, pero el fondo de esta ley es ideológico, lo hemos dicho muchísimas veces, pero el fondo de esta ley es que se considere que el hombre es un ser agresivo y la mujer siempre es una víctima. Me han mandado ayer o anteayer del Ayuntamiento de Ribadesella cómo están metiendo en los colegios también panfletos de no a la violencia sexual, no a la violencia de género. Entonces esta ley además y la ley contra la violencia de género van metiendo esta idea y a través de la ley en jueces, en todos los estamentos de la sociedad, en todas las instituciones. Muchísimos organismos van a tener que recibir adoctrinamiento, pero no lo voy a llamar educación, adoctrinamiento en feminismo. Y entonces, ¿qué consigues al final? Que la sociedad identifique hombre agresor, mujer víctima. Ese es el propósito de la ley. Bueno, ¿la ley cómo anda? Está a punto de ser rematada en el Senado, ¿no? El martes creo que es, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que en Vox ya no podemos hacer más de todo lo que hemos dicho, de enmienda a la totalidad, ya más no podemos hacer, por lo menos que yo creo que es un logro que esté Vox, porque aunque el PP ahora mismo estaba en contra, otras veces está a favor, pero el PP ahora está haciendo como un juego muy de Ciudadanos, muy a veces sí, a veces no, pero en general, y yo eso lo vivo en las comisiones de violencia de género o de igualdad, el Partido Popular suele apoyar siempre las políticas de género y las políticas feministas del Gobierno. Entonces, bueno, según el día apoyará un poquito más o un poquito menos, pero el único discurso contundente que explica de verdad lo que está pasando, lo que pasa con la ley, también me gustaría explicar, porque he estado todo el ruido de estos días con el tema de la presunción de inocencia. Creo que ha salido Neutral y otros medios a decir que lo que estamos diciendo en Vox que no es verdad, que la ley no viola la presunción de inocencia. A mí me gustaría explicar que es fundamental el espíritu de la ley. Para el que no entienda lo que es, el espíritu de la ley es el criterio interpretativo para aplicar esa ley. Y el espíritu de la ley, lo ha dicho Irene Montero, es que una mujer se la crea siempre. Lo ha dicho ella, ese es el espíritu de la ley. Y para conseguir eso, por desgracia, como no hay en España, por desgracia, separación de poderes y el Poder Judicial está absolutamente contaminado de feminismo, pues va a haber, y la hay, una presión sobre los jueces y sobre el sistema judicial para que todo el proceso sea con una perspectiva feminista, como dicen ellas. Entonces, el espíritu de la ley es fundamental para que una mujer se la crea y se eviten lo que, por ejemplo, las feministas llaman revictimización, que una mujer, por ejemplo, tenga que testificar una vez y no tenga que testificar otra
ellos la llaman para evitar la revictimización, yo diría que es para evitar que se le pillen una mentira, porque al dar una segunda versión o una tercera se pillan muchas contradicciones. Y otro punto gravísimo que vulnera de forma flagrante la presunción de inocencia es que a una mujer, si denuncia, no digo si es, si denuncia una agresión sexual, no importa que sea mentira, que ya tendrá el estatus de víctima porque se lo da la administración pertinente. Entonces, puede que no haya habido un juicio, puede que incluso se absuelva a la persona, al hombre que está acusando o que está denunciando, pero la Comunidad de Madrid, por ejemplo, cualquier institución pertinente puede darle un certificado de víctima de agresión sexual, con lo cual esa mujer tendrá ventajas para rentas de inserción, ventajas para alquilar un piso, etcétera, subsidios de ciertas formas. Y yo pregunto, si todavía no ha habido un juicio o esa persona ha sido absuelta, pero el entorno social de esa mujer que ha denunciado sabe que ha denunciado a ese hombre y que tiene el estatus de víctima, socialmente, ¿cómo se considera ese hombre? Culpable. Culpable, es evidente. Bueno, por cierto, señora Toscano, ¿cómo ve usted a Irene Montero? ¿En qué sentido? En los últimos compases de la legislatura. ¿Su papel empieza a remontar o no? ¿Cómo la ve, políticamente hablando? Políticamente hablando, la veo igual que hace un año. O sea, sigue planteando los mismos despropósitos, sigue su hoja de ruta al pie de la letra. No veo ningún cambio, la verdad. O sea, me encantaría decir ya está defenestrada, ya no, políticamente ya no es relevante. Yo los tejemanejes que se traigan entre PSOE y Podemos tal, los desconozco, pero sí que la agenda de ella sigue adelante y el daño que hace sigue adelante. Hombre, alguna rabieta ha protagonizado contra los sanchistas, porque lo de socialistas sería también discutible, los sanchistas del gobierno, ¿no? Eso parece que está contenido, parece que ya es una hoja del pasado, ¿no? Y ahora pues el protagonismo en ese sentido lo lleva, parece que Belarra mucho más que ella. Bueno, yo creo que hay diferencias entre ellos es evidente. En la propia ley se han tenido que corregir cosas y ahí estoy convencida que, por ejemplo, el tema de la prostitución, que se quería incluir en la ley de libertad sexual y al final no se ha incluido porque entre ellos no están de acuerdo. Entonces, que hay un desacuerdo en ciertos temas es evidente. El tema del consentimiento, no, al final, en el texto definitivo no es la burrada tan abstracta que estaba prevista inicialmente, porque yo creo que unos y otros sirven de contrapeso para limitar ciertas cosas. Pero, como digo, la agenda de muerte y totalitaria y de adoctrinamiento que tiene Irene Montero sigue adelante. Hablando de muerte, ayer defendía Irene Montero precisamente tras el Consejo de Ministros la nueva ley de la interrupción del embarazo, lo digo con toda la sorna del mundo, ¿verdad? Y al defenderla decía dos cosas pues muy llamativas. Decía, en primer lugar, que esto era la garantía de que los chicos y las chicas fueran educados en libertad, en términos de sexo, lo cual no acabo yo de entender por qué significa una cosa y otra. Y mucha gente está pues bastante sorprendida de que esa ley implique pues, que la famosa pastilla de después o incluso las intervenciones por aborto sean asumidas por la Seguridad Social. Lo otro curioso que dijo es que la ley era una maravilla en cuanto a conciliar el derecho a la objeción con la libertad del aborto, ¿no? Sí, cuando ya ha pedido listas de médicos que se Eso es una manera de estigmatizar a los que se nieguen a los abortos, lo dicen los colegios de médicos, en fin, son contradicciones, ¿verdad? Y muchos que estamos un poco pues, sorprendidos de que se asuma ese gasto, porque nos parece que eso es una locura dentro de cómo están las cuentas públicas de la Seguridad Social. Bueno, pero es que yo creo que Irene Montero nos ha demostrado ya que cualquier gasto en feminismo, en ideología de género y en muerte es un gasto que consideran vital, es paradójico que consideren vital un gasto que es para muerte, pero porque su supervivencia política depende del adoctrinamiento y del sometimiento de los ciudadanos a su ideología. Entonces, si quieren mantenerse ahí, tienen que usar todos los recursos posibles para adoctrinarnos y como
como gran parte de lo que proponen es un absurdo, no hablemos ya de las teorías queer, etcétera, o sea, de todo la ideología de género es un absurdo y es un contra natura, iba a decir un contra Dios también, pero lo es, lo tienen que imponer y para imponerlo hace falta muchísimo dinero. Sí, sí. En fin, vaya panorama. Y lo que nos queda, este nuevo curso, ¿cómo lo ves? Pues lo veo parecido al anterior, pero yo creo que va a estar un poco más complicado por el nerviosismo de que habrá elecciones en un año y muchos despropósitos ideológicos, que es el tema en lo que estoy yo, se van a intentar sacar adelante ahora o nunca. Bueno, ahora o no van a salir, evidentemente. Eso con el gran, enorme disparate que es la gran aportación del Gobierno a la crisis energética, que es el dogmatismo, o si quieren ustedes, la radicalidad en materia verde, en materia energética o en Agenda 2030, como prefieran llamarle, porque las tres cosas valen. Eso nos lleva a un desvarío en el que a los españoles nos va a tocar sortear una difícil crisis energética a golpe de euro y de endeudarse muchas familias, ¿verdad? Porque no les va a quedar otra. Si el invierno viene como viene y ya estamos al filo de los 500 euros por megavatio hora, pues esto va a ser muy difícil para nosotros. Razón por la que yo aprovecho a todos los diputados que vayan a pasar por aquí para hacer una reflexión con ellos, decir, oiga, vamos a ver si somos capaces de hacer algo. Vox ya lo hizo, ¿eh? La moción de censura era una alternativa, pero lo sé. Pero vamos a ver si somos capaces de hacer algo porque... Y muchos recursos al Constitucional. Claro, pero que esto no lo podemos soportar por más tiempo. Sí, pero Vox en la medida que puede, porque no está en el Gobierno, creo que está haciendo lo máximo posible. Que sí, pero no es suficiente. Sobre todo decir la verdad. Sí. Que eso es sembrar, eso es sembrar. Está muy bien, pero necesitamos un cambio urgente. No sé cómo, pero a alguno de ustedes se le va a ocurrir, estoy seguro. Carla Toscano, un placer enorme tenerte en el programa. Igualmente, Javier. Mucho. Gracias. Es un honor tenerla aquí. Vamos a continuar. Vamos a continuar porque, hablando de temas energéticos, resulta que Gazprom ya ha cortado el suministro, si no lo ha cortado a estas horas, está a punto de hacerlo, hasta el próximo sábado. O ya veremos, porque no está claro que se vaya a contener pues la decisión de los rusos de cortar el suministro más importante que recibe Alemania, por ejemplo, se vaya a limitar a esos 3 días marcados por razones supuestamente técnicas, después de otro parón que duró más tiempo y que, bueno, pues luego reanudaron el envío de gas, pero de una manera mucho más reducida. Cosas que se le ocurren a Vladimir Putin. La compañía gasista rusa Gazprom ha iniciado este miércoles un corte del flujo de gas suministrado a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1, que durará 3 días, justificándolo con supuestas razones de mantenimiento. Desde Gazprom califican la suspensión como necesaria para trabajos de mantenimiento preventivo en el punto de recepción alemán. El gigante ruso ya explicó el pasado 19 de agosto que la única estación de bombeo que sigue activa se paralizará temporalmente y que una vez concluidos los trabajos, el flujo de gas se retomará a un nivel de 33 millones de metros cúbicos diarios. Esta cantidad sería equivalente al 20% de la capacidad efectiva, y es que el gasoducto puede transportar hasta 167 millones de metros cúbicos diarios. Bueno, yo no sé si conocen los fantásticos relojes, muy bonitos por cierto, del Toro TV. Son toda una novedad. Yo llevo este puesto y me gusta muchísimo. Sepan que están a su disposición, que los hay en 2 diferentes esferas a elegir, la negra, que es esta, y la azul. Bueno, y que sepan que llevan en la esfera, en la parte trasera y en la corona, el logotipo del Toro TV, que son sumergibles hasta los 100 metros, que tienen garantía de 2 años, y ahora viene lo mejor, que lo pueden adquirir simplemente con un correo electrónico o una llamada al Club de Amigos y les llega el reloj, pero vamos, como las balas, de deprisa quiero decir. Nos vamos a publicidad.
Y hoy hemos conocido el fallecimiento de Mikhail Gorbachev. Tenía 91 años, fue el último presidente de la URSS, de la Unión Soviética, y bueno, es el día para hacerle un homenaje, por lo menos desde Occidente. Vamos a ver qué es lo que hizo y por qué le apreciamos. La muerte del último líder soviético Mikhail Gorbachev ha provocado gran conmoción internacional por su valor político y su papel simbólico de hombre que dio un giro a la historia contemporánea. Ha muerto a los 91 años tras haber sobrellevado una larga y grave enfermedad. Tras más de 30 años retirado de la vida política activa, ha fallecido envuelto en la guerra de Ucrania. Junto con las reformas, avanzó hacia un acercamiento a Occidente para poner fin a la Guerra Fría y tratar de poner fin al peligro de guerra nuclear. Gracias a él se firmaron los primeros acuerdos de desarme con Estados Unidos y en febrero de 1990 Gorbachev fue elegido presidente de la Unión Soviética, convirtiéndose en la primera y última persona en ocupar tal responsabilidad. Lanzó la llamada perestroika, en un intento de reformar el sistema de poder soviético y su economía, pero tuvo que dimitir en 1991 tras un intento de derrocamiento y en pocos días se produjo la desintegración de la URSS y su desaparición como Estado. Gorbachev dio vía libre a sucesos tan definitivos como la caída del muro de Berlín en 1989, la reunificación de Alemania, el fin de la invasión soviética de Afganistán y la independencia de las 15 repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética, y además asentó las bases para el desarme nuclear, unos cambios que trastocaron por completo el orden geopolítico internacional y que gracias a ellos recibió el Premio Nobel de la Paz en 1990. Por su parte, Vladimir Putin lamenta la muerte de Gorbachev, pero finalmente no habrá funeral de Estado, algo que se hizo con otros líderes como Yeltsin y Chernenko. Bueno, quiero hablar de todo ello con don Boris Zimorra, que es escritor, periodista, autor de libros pues muy significativos como La caída del Imperio Soviético. Muy buenas tardes, Boris. Buenas tardes, Javier, y todos los oyentes vuestros. Sí. Bueno, vamos a ver, una de las cosas que se están diciendo, yo no sé si es cierta, tú que conoces muy bien Rusia me lo podrás acreditar, es que todavía hay mucho odio entre la población hacia Gorbachev. Bueno, yo creo que exageran un poco. También ahí hay odio, también a Yeltsin. Es que hay odio que después de la muerte de propio Yeltsin, etc., siempre todos los cambios que se han producido, cambios democráticos, empezados por Gorbachev y luego seguidos por Yeltsin, fueron recibidos con mucho recelo y con mucha resistencia de la clase política de entonces, porque todos eran herederos de la antigua URSS, todos eran comunistas, luego procomunistas, luego nacionalistas, pero siempre, tanto durante el periodo de 6 años de Gorbachev como de los 8 años del gobierno de Yeltsin, estaban intentando de parar reformas de una u otra forma. Y quiero decir que han creado en Rusia todos estos políticos, enemigos de la democratización del país, nostálgicos de la URSS, de la gran potencia de entonces que amenazaba a todo el mundo. Pues la imagen de Gorbachev y de Yeltsin en Rusia hoy en día yo creo que es casi parecida y no le cae bien a la mayoría de la gente, porque muchos ya ni saben exactamente quién eran y otros siguen tergiversando la verdad, porque gracias a aquellas reformas, primera vez en la historia del imperio ruso, luego soviético, Rusia, por lo menos durante estos años, desde el 92 hasta 2008 aproximadamente, fue un país libre, democrático, con un crecimiento económico, de una economía renovada y modernizada por las reformas profundas de Boris Yeltsin. Estaba dando al mundo un ejemplo de desarrollo de 8% anual durante casi 10 años, desde 2000 hasta 2010. Quiero decir que todo este proceso de la democratización en Rusia no fue en vano. Lo que pasa, desgraciadamente, que luego el mal heredero de Boris Yeltsin y también de Gorbachev, en cierto modo, el actual gobernante Vladimir Putin, ha tachado todo esto, todo el legado, tanto de Gorbachev como de Yeltsin. Y es así, es la realidad. Ahora Rusia vuelve a los peores tiempos de la Unión Soviética, tanto políticamente como también quizá económicamente un poco de otra manera. Un dato, parece que Putin no está
a favor de un funeral de Estado para Gorbachev. Sí se lo dio a Yeltsin, sí se lo dio a Chernenka, y va a ser esto bastante complicado de explicar. Sí, porque Vladimir Putin ya abiertamente es un heredero del stalinismo. Y entonces todo lo que ha enterrado el stalinismo, bueno, con Yeltsin no se ha atrevido porque todavía estaba como sucesor de Yeltsin, porque Yeltsin murió en 2007 y todavía Putin estaba en la segunda legislatura que empezó en 2000 y terminó en 2008. Todavía era el heredero de Boris Yeltsin, de las reformas, todavía pintaba que es demócrata, etcétera, etcétera. Pero luego ya ahora, tantos años más tarde, cuando ya se ha descubierto prácticamente que es un señor que engañó a todos, incluso a propio Boris Yeltsin, que tenía fama de un buen olfato político en las personas, pues ahora no lo oculta. Y esto es una prueba más de que no quiere enterrar a este señor tan relevante en la historia de Rusia moderna como Dios manda, con un funeral de Estado. Al final, Boris Zimorra, acabaremos convencidos todos de que lo de Mikhail Gorbachev es una extraña personalidad, una rara avis en lo que es el perfil de los dirigentes políticos de la URSS antes y de Rusia ahora. Efectivamente, es una figura muy, ¿cómo decirte?, muy contradictoria, como el propio país, como su propia historia. Pero hay que decirlo que en la historia de Rusia, en tiempos pasados, también había unos pequeños periodos cuando aparecía pues estas raras personas que intentaban cambiar el sistema y luego no resultaba y estaban olvidados por la historia. Pero lo de Gorbachev, como es muy moderno, es muy interesante de analizar, si me des algunos minutos, por qué era muy contradictorio. Era muy contradictorio porque él ha decidido dentro del poder absoluto del Partido Comunista de la URSS, un poder que tenía el Partido Comunista y un poder colectivo que tenía el Buró Político, que formaban 15 personas, pues estos 15 personas, estos 15 magníficos, estaban trazando todo el desarrollo de la Unión Soviética. Y Gorbachev surgió, bueno, vamos a ver, diciendo un poco por casualidad, porque empezaron a morir estos miembros del Politburó en un quinquenio. Han muerto 7 personajes, quiero decir, la mitad del Buró Político ha muerto por la vejez, por graves enfermedades, etc. Y la situación en Rusia económica era parecida al estado de salud de esa gente. Necesitaban urgentemente las reformas, se llegó ya para aquellos tiempos a racionar muchos productos y artículos de consumo popular y que el país estaba a borde de la hambruna. Entonces coincidió dos cosas. Se vació un poco el buró político y el país necesitaba unas reformas urgentes. Y entonces surge una figura de un joven líder, porque tenía entonces, si no me falla la memoria, 54 años, que comparando con los de Chernenko, Brezhnev, etcétera, que tenían 70, 80, un jovencito. Y entonces daba otra imagen y más que nada la promesa al pueblo que este joven hará algo mejor que aquellos viejos jerarcas. Y así surgió su nombramiento, pero este equilibrio dentro del buró político que existía en aquel momento era bastante frágil, porque la mitad seguía siendo los antiguos viejos camaradas que todavía seguían allí. Y luego otros 7 o 6 estaban introduciéndose poco a poco, formando un poco este grupo de más jóvenes. Entonces, hacer un cambio drástico, un cambio brusco de como pensaba Gorbachev, cambiar el sistema, etc., no era posible. Entonces Gorbachev era con mucho cuidado, porque recordaba perfectamente
porque él no era en la historia de Rusia, y lo vamos a recordar también. Había otro personaje que era Nikita Khrushchev, que también apareció en la época post-stalinista y que también intentó hacer el cambio de sistema. El famoso el deshielo de Khrushchev, etc. Pero sus propios camaradas del Buró Político, con las tímidas reformas que intentaba hacer Khrushchev, se han asustado de que este puede salir del control y le quitaron del medio. Entonces Gorbachev ya sabía que en el Buró Político no tenía una mayoría garantizada y estaba andando con mucho cuidado, siempre mirando a la reacción de la parte conservadora del Buró Político. Y así las pensadas reformas, la perestroika, según un programa elaborado por sus ideólogos, iba con mucha lentitud, que de alguna manera pues molestaba a sus propios correligionarios y la gente por la democratización del partido y del sistema, que por ejemplo era Boris Yeltsin y su grupo, que le acusaban a Gorbachev de que va demasiado lento, que el país necesita muchos cambios ya, no se puede esperar más. Y hay que decir la verdad, que el despegue de la perestroika empezó no cuando Gorbachev subió al poder en el abril de 85, sino 3 años más tarde. Quiero decir, la perestroika que de verdad empezó a hacer Gorbachev duró solo 3 años, hasta diciembre de 92. Con lo cual, él intentaba hacer lo mejor, pero no era fácil. Y claro, la resistencia del partido, de la cúpula del partido y de mucha gente que no entendía qué es lo que quería hacer de verdad la perestroika, pues hizo que al final el sistema pues desintegró, porque él mismo, con buena intención de cambiar y modernizar el sistema socialista, tengo que decir que Gorbachev nunca pensaba a destruir el sistema existente en la URSS. Él quería mejorar el socialismo. Él decía que el socialismo estaba mal puesto en práctica por el stalinismo y que el socialismo tenía todavía mucho potencial y que tenían que los comunistas cambiar un poco la imagen, modernizar, introducir algunas libertades, etcétera, para hacer el comunismo con el rostro humano, no con el rostro horroroso del stalinismo. Y estaba convencido, y lo ha dicho varias veces, que el sistema socialista era el mejor del mundo, más justo, más etcétera. Con lo cual, todo lo que él intentaba hacer para mejorar el socialismo, gracias a Dios, gracias a Dios, ha hecho para que se derrumbe. ¿Por qué? En 3 palabras. El socialismo soviético estaba basado, bueno, más que nada en 3 pilares. 1, el Partido Comunista, el único en el poder, un monopolio en el poder para eternidad. 2, una economía centralizada, dirigida por el Estado, sin ninguna propiedad privada de ningún tipo. Y 3, el aislamiento del mundo burgués democrático libre, que no contagiase todas esas ideas de la libertad, etcétera, nefastas para el sistema socialista. Quiero decir, el telón de acero. Y cuando empezó, con la buena intención de democratizar el sistema político, dejando al Partido Comunista el monopolio del poder, creando unas elecciones libres con otros partidos y movimientos políticos que podían participar también en las elecciones, etcétera. Luego, liberalizar un poco la economía centralizada, etcétera, dejando un espacio a la iniciativa privada, etcétera, haciendo una especie de mercado socialista, como decían ellos. Y 3, abrir el país al mundo entero, etcétera, etcétera. Quiero decir, esos 3 pilares, él con buenas intenciones los dinamitó y el sistema ha caído. Boris Simorra, un placer enorme tenerte en el programa, te mando un fuerte abrazo y hoy nos ha tocado hablar del que ha desaparecido ya, Mikhail Gorbachev. Muchísimas gracias. Sí.
Muchas gracias, es un día muy triste y tenemos que dar gracias a Gorbachev porque nos ha dado un ejemplo de que aunque sea una persona o pocas personas, se puede intentar cambiar el mundo y no siempre es un fracaso. Sí, señor. Bueno, yo les tengo que contar a ustedes por qué admiro a Mikhail Gorbachev. Pues le admiro porque escuché hace muchos años una entrevista que dio a una cadena de televisión, no sé si norteamericana o canadiense, en la que contaba que era un poco injusto el reparto de méritos en quién había hecho caer el muro. En Estados Unidos es Ronald Reagan, en Europa Ronald Reagan, pero también y sobre todo el Papa y sus, teniendo, yo no lo cuestiono, una participación central ambos, Reagan y el Papa, decía Gorbachev, oiga, un poco del mérito también es mío, porque resulta que teníamos ahí 500.000 hombres en la Alemania del Este, armados hasta los dientes, que cuando derribaron el muro no hicieron nada. Y eso fue una decisión que tomó alguien, no reprimir esos movimientos y permitirlos y dejar que cayera el muro sin que hubiera pues, una matanza, como podían imaginar todos. Incluso, decía él, eso podía haber degenerado en una tercera guerra mundial. Bueno, Gorbachev. Uno de los que le conocieron bien pues es el expresidente español Felipe González, que hoy contaba cosas de Gorbachev interesantes, como por ejemplo decía que a juicio de Felipe González, no hemos encontrado un punto de equilibrio después del aporte que hizo a la democratización de la URSS Mikhail Gorbachev. Gorbachev ha sido una personalidad extraordinaria. Yo he tenido una muy buena y muy intensa amistad con él. La última vez que le mandé un saludo fue hace 1 año y medio, en marzo, cuando cumplía 90 años, y hemos mantenido esa relación todo el tiempo que fue presidente de la Unión Soviética y todo el tiempo que presidió su fundación durante muchísimos años. Lamento mucho su muerte. Él cambió el mundo y todavía el mundo no ha encontrado un nuevo equilibrio, aunque él ayudó a superar el equilibrio que llamábamos del terror. Pues sí, en el fondo no hemos encontrado ese punto de equilibrio, como demuestra la guerra ya que tiene más de 6 meses de historia, la guerra de la invasión de la Rusia de Putin sobre la Ucrania. La Ucrania que, por cierto, de Zelensky, que, por cierto, tiene grandes recursos de gas. A lo mejor eso explica, o termina por explicar, el ansia de controlar Ucrania que tiene Vladimir Putin. Porque, claro, muchos se plantean esa Ucrania que quería pues acercarse a Occidente, entrar en la Unión Europea, hacerse de la OTAN, en fin, el punto en el que es invadida por las tropas rusas, pues a lo mejor hubiera terminado convirtiéndose con dinero europeo en un gran exportador de gas que pudiera amenazar la posición de privilegio que tenía Rusia como suministrador casi único del norte de Europa, especialmente de Alemania. Bueno, vamos al entorno español, porque les tengo que contar 2 cosas extraordinarias, o al menos así me lo parece. Resulta que hay 7 comunidades autónomas, 7, que no tienen aprobados los currículums escolares, ni los de la ESO, ni los de bachillerato, en fin, un desastre. Y está a punto de empezar el curso escolar. Son las aplicaciones de la llamada Ley CELA, que todavía pues, no encajan bien en lo que son las maneras de tratar a esos estudiantes y cómo se producirá su avance de un curso para otro. Vamos a ver esa circunstancia. Los cambios introducidos por la Ley CELA en el sistema educativo están estancados. Hasta 7 comunidades autónomas no han aprobado aún los currículos educativos de infantil, primaria, ESO y bachillerato de este curso, que empieza en tan solo 5 días. Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Galicia, País Vasco, Canarias y Murcia no han aplicado aún los cambios. Es decir, hay 4,5 millones de alumnos que no tienen claro a qué contenidos tendrán que hacer frente, igual con los profesores. Son alrededor del 60% del alumnado. Galicia ha pedido una moratoria ante la imposibilidad de cumplir con los plazos. El resto de comunidades autónomas aprobaron sus reales decretos a última hora en agosto.
Las regiones gobernadas por el Partido Popular han culpado del retraso al gobierno, que aprobó los reales decretos de enseñanza en febrero, marzo y abril de este año, aunque la ley entró en vigor en 2020. El gobierno ha tardado 15 meses en publicar los currículos educativos. Como parche, hasta la aprobación oficial, las comunidades autónomas han enviado a los centros un esqueleto de los currículos y han organizado sesiones informativas para no comenzar el curso sin base alguna. Sin embargo, a los editores de libros no les han solucionado el problema, ya que la falta de contenido persiste y la incertidumbre arrecia, pues se desconoce alrededor del 40% de los contenidos. Y una dimisión muy curiosa, muy significativa. En el Ministerio de Sanidad, después del ministro y del secretario general, si hay un cargo importante es el director o directora, en este caso directora general de farmacia, porque es quien decide qué medicamentos se venden, a qué precio se venden, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta que esa persona, la directora general de farmacia, ha dimitido porque algo le huele mal de los contratos que Sanidad hizo en tiempos del COVID. Es esa mujer que ven ahí y vamos a desarrollar este asunto para que no pierdan detalle. La directora de farmacia del Ministerio de Sanidad, Patricia Lacruz, dimite tras 4 años y justamente en plena reforma de la ley del medicamento. Recordemos que la relación de la directora con la industria farmacéutica no ha sido del todo ejemplar. El propio exministro de Sanidad, Salvador Illa, le aconsejó que cambiara la relación con los laboratorios y dejara de tratarlos como enemigos de la administración pública. Además, Lacruz es una de los 3 cargos de sanidad que están siendo investigadas por las compras irregulares de material sanitario durante la pandemia. En concreto, compras de test de diagnóstico defectuosos a una empresa china en primera fase de la pandemia. Compras a empresas que poco tenían que ver con la industria farmacéutica. Estas diligencias se abrieron tras una querella presentada por Vox en 2020 y, según afirman los demandantes, este tipo de incumplimientos de contrato y sobrecostes pudieron suponer una pérdida de 47 millones de euros de dinero público. La salida de Lacruz del Ministerio de Sanidad se suma a la que protagonizó hace meses otro de los investigados por la justicia y que también declaró en abril en los juzgados, Alfonso Jiménez Palacios. Pues bien, es César Fernández, el jefe de la EMS, quien sustituirá a Lacruz, una persona que en los últimos tiempos ha estado muy involucrada en el análisis y los contratos de las vacunas contra el COVID. Ojo con estas dimisiones porque acaban pues ayudando a la justicia en la resolución de algunos de los casos que tienen planteados y que tienen que ver con los contratos COVID. Ya verán, ya verán. Esto va a ser, me temo que bastante importante. Hacemos una pausita de publicidad y enseguida abrimos la mesa de análisis político. Son las 8:17 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Hoy nos acompañan don Joaquín Nebreda, historiador, jurista de Bilbao, y importante impulsor, precursor, diría yo, del Club Liberal Español. Buenas tardes, muy bienvenido. Buenas tardes. Bien hallado después de unas merecidas vacaciones. Bueno, yo estaba aquí, pero me lo he pasado bien. Vamos. Bueno, pues es una manera optimista de atajar el asunto. Y don Pau Guix, que además de escritor es promotor de actividades culturales. Muy buenas tardes también. Buenas tardes, Xavier. Quiero que empecemos con un dato, porque si no es aquí no encontrarán otro sitio en el que hoy pues en una televisión comercial y abierta y tal, se hable de este asunto. Verán, Interior es implacable en una cosa que han pactado con los poderes políticos vascos, tanto con el PNV como con Bildu, que es que los presos de ETA vuelvan o entren, cambien de cárcel, de una cárcel en España a una cárcel en el País Vasco. Hoy Interior ha dado un paso tremendo, porque ha acercado a 2 de los que tenían uno de los peores o los 2 peores expedientes de muertes de los que quedaban en España, en cárceles españolas. Les voy a hablar de Chapote, que además de ser el asesino de Miguel Ángel Blanco, tiene 13 más 1, 14 asesinatos pues que le reprochó la justicia, que le condenaron creo que a 4.000 y pico de años. Es igual, porque ya ven que eso cada vez sirve de menos y que por no ser... No quiero ser exhaustivo en todo esto, pero es el que asesinó a Gregorio Ordóñez, es el que asesinó a Fernando Mújica, que era socialista, por cierto, es el que asesinó a Fernando Buesa, que también era socialista. Bueno, pues este personaje ahora va a gozar del privilegio de continuar cumpliendo, ya veremos cuánto cumple,
eso sí, en una cárcel en el País Vasco. Lo mismo ocurre con el otro relevante de expediente pues sangriento, Henri Parot, famoso porque dio pie a la doctrina Parot. Y a 11 más que también les han llevado y ya. ¿Cuántos quedan? Se preguntarán, etarras en cárceles españolas. Pues menos de 30. Esto Marlaska se lo funde en el mes de septiembre. Y llegaremos a Navidad, que creo que ese era el acuerdo, llegar a Navidad con 0 presos etarras en lo que no es territorio navarro del País Vasco. Y como en Navarra no hay cárceles, pues entonces es en el País Vasco. Bueno, ¿qué te parece, Joaquín? Bueno, pues es así. Es así. El Partido Socialista ha traicionado todo lo traicionable y parece que no les importa mucho a sus militantes, porque no se ven no se oyen quejas, ¿no? Se está normalizando la aberración y esta es una aberración más que se normaliza, ¿no? Es una barbaridad, más son situaciones irreversibles y que no tienen arreglo. No tienen arreglo. Y que, hay que decirlo, producen enorme dolor a las víctimas del terrorismo, a las familias de todos estos que fueron asesinados en su día, que alguien se acuerde de que hay que cambiar de cárcel a Chapote. A Chapote lo que hay que hacer es tirar la llave del carcelero y olvidarse de él y que cumpla hasta el día que le toque, ¿no? Que le toque. Si son 4.000, pues chico, mala suerte, ¿no, Pau? Bueno, es vergonzoso, ¿no? Pero muchas cosas son vergonzosas, ¿no? Primero Marlaska, que, a ver, un juez que acabe liberando a los asesinos, un juez que está ejerciendo de ministro o mal ejerciendo de ministro, con la carrera que tuvo, que, o sea, en su carrera no se le puede achacar nada, al contrario. Bilbao, Audiencia Nacional, exacto. Innumerables casos de etarras. Exacto, para acabar al servicio del nacionalismo. Pero es que, y realmente, es decir, es que lo decía Joaquín, han traicionado todo lo traicionable, es que han traicionado hasta su propia sangre, porque hay cientos de muertos del PSOE, no solamente del PP, es que hasta su propia sangre han traicionado. Sí, sí. Es una vergüenza democrática, es una falta total de ética, y una sociedad democrática hay cosas que no puede permitir, porque los valores están por algo, los valores conforman una sociedad. Cuando te cargas esos valores, que no puedes esperar nada. Pero ojo, si se hubiera restablecido la verdad en el País Vasco, si la sociedad vasca hubiera llegado, digo, totalmente, porque una parte por supuesto que ha llegado, llegar al convencimiento de que se han hecho monstruosidades en el País Vasco, de que se ha perseguido un objetivo contrahistórico y antijurídico a base de matar gente, si eso saliera a la flor de la sociedad y la sociedad reconociera la barbaridad en la que ha participado, activa o pasivamente, pues casi daría igual lo que pasara con los presos. Es que el problema es que se está tapando la verdad. Se está tapando la verdad, es mucho más grave. Porque hay un añadido, Joaquín, que es, bueno, ¿y qué pasa con estos cuando llegan a las cárceles en el País Vasco? Ese es el gran asunto. Pero hay problema con funcionarios. Esto es el aperitivo, que los trasladen allí. Luego entran a pasar a ser controlados por el sistema vasco de pensiones. Que todavía no existe, porque claro, no existe, pero no se preocupen que llegará pronto. Y no será distinto del catalán. Bueno, es que la misma vergüenza a los golpistas que los metieron en Lledoners, o sea, los propios golpistas eran los que tenían que tutelar. Recibían a todas horas. Bueno, allí, claro, es que a ver, es que Junqueras, que estaba ahí encerrado, pero era el amo de la llave, quiero decir, mandaba a Junqueras, es que realmente estaba encerrado como preso, pero recibía gente, o sea, es absolutamente vergonzoso que en democracia pueda pasar esto. Es que, no sé, luego hay un preso común por un delito mucho menor y no tiene ningún tipo de las prebendas. Bueno, hay muchos presos vascos en cárceles del resto de España, que al gobierno vasco le importa un bledo traerlas, llevarlos al País Vasco. Presos de cualquier actividad que no tenga ninguna vinculación con la política, pero igual de delitos, ¿no? Pero muchos, y nadie les llama. Pero muchos de ellos no tienen delitos de sangre como tienen todos estos terroristas que están llevando. Un vasco que roba en Huelva, pues está en la cárcel de Huelva. Claro. Pero el gobierno vasco no se preocupa de los vascos que no están en la rama política, por decirlo así. Pero la población reclusa que hay en un país puede estar en cualquier cárcel de ese país, porque sigue estando en ese mismo país, y da igual que estés a 50 minutos como a 100. Por supuesto. Porque a mí me hace mucha gracia cuando se quejan, ¿no? Los familiares de los asesinos, ¿no?, que están ahora transportando a País Vasco. Es que está muy lejos. Pues mire, resulta que los familiares de las víctimas
ellos sí que no pueden mover del sitio, porque donde están es para siempre, es donde descansan para siempre. Ellos sí que no los pueden mover. Por lo tanto, es que me parece que estamos en una sociedad que ha perdido muchos valores y mucha sensatez y mucho sentido común. Lo hemos perdido y no podemos tolerar estas cosas, porque toleramos esto, toleramos otra, y al final de tolerar tanto... perdemos y la eso referencia. Incondicionalmente por un acuerdo de unos señoritos en una mesa, un criterio político y tal. Para otra cosa. Que al menos Marlaska cabría imaginar que pudiera haber planteado en algún momento de esto, si alguno de ustedes, presos vascos que queréis ir a cumplir cerca de vuestras familias, contribuye, ayuda, esclarece alguno de los casi 300 asesinatos que quedan por ser atribuidos, podemos plantear... Pero eso no es una ocurrencia, eso está en el Código Penal. Claro. En la ley de procedimiento, ya no me acuerdo. Recordar eso parece la obligación de un juez, ¿no? Claro. La defensa de eso... No, que cualquiera que quiera tener un beneficio tiene que reparar o ayudar a reparar y, desde luego, desvelar todos los coadyuvantes en el delito. No es el caso. Pero yo creo que hacemos un flaco favor llamándoles presos vascos, llamémosles presos terroristas, que es lo que son. Terroristas, sí. Es que la gente lo tenga claro. Yo un preso vasco, y como dice Joaquín, puede ser porque ha robado un radiocassette, ¿no? Pero hay que llamarlos por lo que son, presos terroristas, con delitos de sangre. Así es. Bueno, cambiamos de asunto. Tenemos que ir... Yo confío muy poco en esto, ya se lo digo de entrada, pero parece que la actualidad política de estos días es el cara a cara ese que van a mantener Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el Senado el próximo martes. Todo es a propósito, ya saben, el reto de Feijóo, quiero debatir con usted las medidas de ese decreto energético que es una chapuza, que tal, que cual, y además imponerle otras o tratar de imponerle otras. A Sánchez no le impone nadie nada, vamos, ni de coña. Al final le vienen buenas cartas a Sánchez con esto de que Francia se va a repensar lo del gasoducto y tal, y dice, mira, pues ahora sí me conviene, voy a ir a darle 4 bofetadas al líder de la oposición y lo vamos a hacer en el Senado aprovechando la sesión de control, lo cual es engañarnos a todos, porque eso no es el cara a cara que se le pedía. Eso es un cara a cara. Bueno, a Feijóo le vale, pues a mí me tiene que valer. En cualquier caso, va a llegar ese martes. ¿Y dónde están las posiciones de unos y de otros? Da la sensación de que ese cara a cara lo asumen uno y otro mirando de reojo a las encuestas, mirando de reojo cuál es la percepción que la ciudadanía tiene en tiempos de dificultad de lo que ha hecho uno y de lo que ha hecho el otro. Yo no tengo la menor duda que va a ser más insultos por parte de Sánchez a Núñez Feijóo y más propuestas que van a ser pues ignoradas absolutamente por el presidente del gobierno, que a menudo es en términos de chulería, ¿verdad? Pero bueno, ese es un espectáculo que está por llegar, va a ser el martes. Mi obligación es contarles dónde están las posiciones de ese cara a cara, que es lo que podemos hacer hasta que llegue el momento definitivo. No es ningún secreto que el PP y el PSOE nunca se han llevado del todo bien. Sin embargo, la nefasta gestión del actual presidente del gobierno ha hecho que las discrepancias entre ambos partidos vayan cada vez más en aumento. Los insultos hacia el líder del PP son cada vez más frecuentes y es que Feijóo es uno de los políticos más críticos con Sánchez y sus ministros. La inflación por las nubes, los precios de la luz, la gasolina y el gas disparados y como consecuencia una nueva ley de ahorro energético, la cual, como era de esperar, no ha sido bien aceptada por la oposición. Y es que entre las medidas hay que destacar la regulación de la temperatura, el apagado de escaparates e iluminación o un sistema automático de cierre de las puertas que da a la calle, unas medidas que Sánchez defiende a capa y espada. Y quiero ser también más preciso aún. Habrá que impulsar medidas como incrementar el teletrabajo, fomentar el transporte público, bajar un poco la temperatura de nuestra calefacción o subirla en el aire acondicionado. Nada que atente contra nuestro modo de vida. Pero si el caso es proponer, Feijóo no ha querido quedarse atrás y ha anunciado su propio plan de ahorro energético que recupera la oferta nuclear. Debemos de presentar, empezando por el Gobierno central, planes de ahorro creíbles y realizables para disminuir el consumo energético del sector público español. Le proponemos al Gobierno que España utilice al máximo todas sus capacidades energéticas y, si nos dan los datos de consumo energético de los últimos 5 años, por ejemplo, para poder conocer cuál es el ahorro real que se está produciendo en España. A estas medidas hay que sumarle además una nueva, y es que el del PP quiere que Sánchez baje el IVA del gas del 21% actual al 5%, una propuesta que llegará al Senado, ya que finalmente Sánchez ha aceptado su invitación. El presidente del Gobierno solicita su comparecencia ante el Pleno
Pleno del Senado para informar del plan de ahorro y gestión energética y su perspectiva territorial, así como el debate económico y social del mismo. Una comparecencia que ya tiene fecha, tal y como ha anunciado Ander Hill, el presidente del Senado. Pues ya tenemos noticia. El próximo martes el presidente del Gobierno comparece a petición propia en el Senado. Pedro Sánchez informará sobre el plan de ahorro y gestión energética que ha diseñado el Gobierno para que los costes de esta crisis no los paguen los de siempre. Sin duda nos encontramos ante uno de los cara a cara más esperados de los últimos meses. ¿Conseguirá Feijóo convencer a Sánchez o seguiremos con las mismas medidas que están llevando a España a la ruina? Esto va a ser un más de lo mismo. Isabel Rodríguez, que la acaban de ver, la ministra portavoz, hoy, generosa ella en el insulto, dice que Feijóo es un paticorto, que es un insolvente, que es un inmaduro y que es un cínico. La chica que acaba de llegar a la política, no está mal. Todavía peor, el caso del insolente Bolaños, el ministro de la Presidencia. Este da lecciones. Europa está tomando las decisiones que antes les marca Sánchez. No lo sabían, ¿eh? ¿A que no? Es que esto son exclusivas. ¿Y qué propone el Partido Popular? Que es una cosa bastante normal, entender que el gas es un bien básico y que si le bajan el IVA a la electricidad habrá que bajársela al gas, entender que habrá que reducir la fiscalidad, el IRPF, como han hecho los otros países de Europa, y que esa es la única vía que tiene el Gobierno para reducir la inflación, pues parece algo bien normal. Eso es una especie de basura. Como dice Bolaños, la nada más absoluta. Vamos a escucharle. Ayer fue un muy mal día en la sede del Partido Popular. Qué sudores fríos tuvo Feijóo cuando supo que el martes tiene que debatir con el presidente del Gobierno en el Senado. El martes en el Senado se confrontan las medidas y propuestas del Gobierno español que marcan el paso en Europa para ahorrar energía, para reducir la factura de la luz, también para ser solidarios con países europeos, frente a la nada más absoluta que es el proyecto del Partido Popular. O sea, Pau, que llega a Europa y le dice Ursula von der Leyen, siéntate, Pedro, Antonio, José o como sea que te llames, siéntate, ilumínanos con tu saber. Bueno, yo creo que viven en una realidad paralela, ¿no? O sea, la propaganda como arma política de la izquierda y más de esta mal llamada izquierda, creo que ha hecho mucho daño, es que se acaban creyendo sus propias mentiras y es uno de los peores autoengaños que hay, ¿no? Y luego también comentar, ¿no?, de todos estos ministros y el propio presidente, que los insultos son siempre el arma del ignorante, del que no tiene ningún otro tipo de recurso. Entonces, yo creo que con los problemas gravísimos que tiene el país, lo que tendrían que hacer los dos partidos mayoritarios es sentarse y llegar a acuerdos de Estado que facilitasen la vida a los ciudadanos y que les sacaran de la miseria a la que lo están condenando. Pero eso es una contradicción en los propios términos de la coalición del Gobierno. Es que es imposible. Si se sienta el PSOE, un PSOE socialdemócrata, se sienta con los del PP a llegar a un acuerdo sobre algo importante, ¿qué pinta la coalición? Es absurdo, no puede ser. Claro, es un imposible. O sea, creer que alguien que el PSOE puede pactar con el PP hasta que no cambien las cosas es imposible. Si yo sé que no lo harán. Yo te estoy diciendo lo que deberían hacer. Yo sé que no lo harán porque no sé si es por una falta de tradición democrática, no sé si es por ese odio a la derecha visceral, porque esto, por ejemplo, Rosa Díaz me lo contaba un día, me decía, es que en el PSOE gana el que muestra mayor odio hacia la derecha. No es el que está más preparado o el que tiene un proyecto político más serio, no, el que muestra y demuestra un mayor odio hacia la derecha, que es lo que mueve Mira, caído el muro, el único bastión ideológico que mantiene unido a un grupo cada vez menor de seguidores del PSOE, que tiene cada vez menos militantes, es el odio a la derecha. El odio al Partido Popular. La derecha es, bueno, eso vino después, con Vox y tal. El odio al Partido Popular. No le perdonan a Aznar haber sacado a Felipe González de la Moncloa y desde ahí hasta cada vez más radicales. Sí, de acuerdo, pero con un ADN común, el odio al Partido Popular. Es así, pero cuando no están en una situación de coalición con la extrema izquierda, es viable los acuerdos porque ha habido acuerdos. Claro. Sí. Es que desde Zapatero eso es imposible. Claro, pero Sánchez igual. Pero es que la situación económica del país es gravísima y la situación de los ciudadanos cada día está empeorando más y hay mucha gente que lo está empezando a pasar muy mal. Entonces, quiero decir, es que hay que pensar más en los ciudadanos que no en los propios cargos y en el mantenerse en el poder a costa del sufrimiento de los demás.
Hoy hacía Feijóo una chanza desde Málaga, donde había una reunión bastante importante de la plana mayor del PP, a propósito de esto de que le insulta el Partido Socialista, el Gobierno Socialista, el Gobierno de Sánchez, porque todos los ministros se dedican a esto. Claro, es que como ninguno se revuelve, pues ellos le van dando. Vamos con Feijóo. Creo que es bueno que comparezca en el Senado, porque mientras comparece en el Senado, los ministros no nos van a insultar. Y eso es muy importante. Esta mañana ya ha insultado a otro ministro. Antes de comer puede que le toque al siguiente. Y por la tarde ya no sé cuántos ministros nos insultarán. Por eso, por lo menos, durante el tiempo del debate en el Senado, a lo mejor podemos hablar de España sin insultar a nadie. Bueno, está muy bien ser un caballero, está muy bien. La política debe estar en manos de caballeros. Lo comparto totalmente, pero vamos a hacer aquí una pequeña parada y fonda, como decimos los catalanes. Mira, en términos callejeros, Feijóo, que tú llames a lo que te diga Isabel Rodríguez paticorto, le des importancia y lo califiques de insulto, pues se muestra, eso sí, pues haber ido a colegios de pago, etcétera, etcétera, pero en la calle te dirán que exageras, que un insulto es algo mucho más gordo, más serio, más humillante, más recio, más... eso que te vas a casa cabreado, ¿verdad? Entonces, bueno, él se quiere quedar en eso de, es que me insultan a las 4, a las 3, a las 5, el 1, los 13 ministros que hoy me han insultado, eso lo he oído yo. Pero, hombre, no te puedes quedar en eso de, señorita, es que los de Sánchez me insultan. No, no te puedes quedar en eso. Algo tendrás que hacer, te tendrás que ganar el respeto de esos, o a lo mejor el temor de esos que te insulten para que dejen de insultarte, si no, te van a quitar el bocadillo hasta que te vayas a hacer el COU. Sí, pero es un proceso que ya lo hemos visto. No es malo, que pero, al PP no le viene mal que les insulten. Pero fíjate... Ellos, los otros, los que insultan, parece que creen que es bueno insultar, pues si no, no lo harían, evidentemente. Pero a mí me parece que la gran masa de ciudadanos... yo me acuerdo cuando insultaba a Guerra, que tenía cierta gracia. Y eso sí del Mississippi. Sí, y eso sí tenía su gracia. Incluso a la derecha pues, se reían a escondidas casi, ¿no? Pero es que ahora ya esto no tiene gracia. Ya esto no atrae a nadie. Tiene que ser muy zoquete para que le parezca bien las cosas que ha dicho el listo nuevo del gobierno, Bolaños, hace un momento en televisión. No, eso no mueve un voto. Ya. Pero igualmente, Joaquín, independientemente de que comparto tu opinión, pero que aquí hay una cosa importante. Es decir, primero, no se puede tolerar que los ministros de un gobierno que representan a la nación y a todos los españoles, pero también a la nación, que entren en estas dinámicas, porque es una falta absoluta de profesionalidad. Sí, claro. Directamente, y de ética también, pero de profesionalidad también. Y después hay una cosa, es que no es un mero insulto, esto es minar poco a poco para ir deshumanizando al contrario, que esto los que hemos vivido en sitios bajo la bota del nacionalismo lo sabemos muy bien. Es otro tipo de proceso, es un proceso lento de deshumanización del contrario, que es más profundo que un insulto para tontos. Bueno, yo le reprocho a este cara a cara, que ya veremos a dónde nos lleva, que los dos que lo van a mantener están mirando de reojo sus encuestas y los resultados que les dan estas encuestas. ¿Y qué más reprocho? Hombre, pues a mí me parece que si uno cree, y yo estoy por creer que el Partido Popular de buena fe cree que es bueno, y yo también, que bajen el IVA del gas del 21, en lo que está, al 5. O que de una vez por todas deflacten los impuestos de quien quiera el gobierno, de las clases más populares, de los que están pasando mayor dificultad, pero que lo hagan, a ver si así frenamos la inflación y nos beneficiamos todos. Bueno, lo comparto. Ahora bien, ¿por qué Feijóo no abre esto al común de la oposición? ¿Por qué no entienden de una vez en el Partido Popular que solos no van a poder con el morlaco? Que al morlaco lo tienen que atacar desde todos los frentes, incluso llamando a los sindicatos, a ver si les parece bien algo de lo que propone la oposición. En cambio, prima el egoísmo. Esto lo propone el PP, esta idea es del PP, si me la aceptan, se la aceptan al PP. Si esto da igual, si el protagonista de esta historia es el sufrimiento del noble pueblo español, pues haz algo, únete con quien demonios sea,
pacta con quien demonio sea, llama a Bolaños y dile que le dices que sí a todo en el Consejo General del Poder Judicial, si nos libera del dogal este que tenemos con la energía y con la falta de interés de este gobierno en beneficiarnos a todos los españoles, bajándonos los impuestos, bajando el IVA y haciendo que, bueno, haya una reacción en la economía. Hombre, yo creo que a cambio de una cosa que es de sentido común, que es que cuando los precios se disparan hay que bajar los impuestos, por lo menos de esos productos. Yo creo que hay que bajar todos los impuestos para que haya más circulante en la calle, vamos, es evidente, ¿no? Pero para conseguir esa obviedad, tú no puedes renunciar a una cosa gravísima. Yo aquí lo he dicho muchas veces, que lo del Consejo General del Poder Judicial, el PP no sé lo que hará, ¿eh? Tiene que poner pie en pared, Sí, yo también que lo creo, hunda el planeta. Pero como sé que no lo va a hacer... Pero no vamos, pero puede ceder, no, me estamos diciendo que a cambio de que bajen los impuestos, cedemos el Consejo General. Yo creo que no se puede ceder, hay cosas que son o sea, ¿esto es la primera vez que pasa en la política española? No, ni mucho menos. Bueno, pero vale. que yo creo que es una cuestión muy de fondo. Que sí, va a salir muy mal de todas maneras, ¿eh? No, quiero decir, hagan lo que hagan va a salir mal, porque cuando esto está desgraciado y cuando quedan 16 meses para las elecciones, pues esto va a salir el interés mal común todo, ¿no? prioritario es reducir esos 16, a ver si es posible a 4 o 5 como mucho, que ya ayudarán los malos datos de la economía. Ese sería... Pero yo creo que con independencia de la inflación, que por supuesto tiene que dirigirla Europa si es capaz de hacerlo, porque solo no lo podemos hacer, lo que sí tiene que hacer España y este gobierno es un plan energético en serio. Claro, también. Dejen ustedes lo del gas. El gas vamos a salir como podamos. Porque este tubo que van a lanzar ahora, hace 6 meses lo negaba radicalmente la vicepresidenta del gobierno del clima climático. Pero no creas que lo de la inflación es un problema que vaya a resolver Europa, porque a Europa la inflación no se le plantea como un problema. En Francia la inflación está en el 5,8%. Aquí está en el 10,4%. No es lo mismo. Entonces, el gobierno de España es soberano para tomar una serie de decisiones que cambian ese panorama y no lo quiere hacer deliberadamente. Y el PP se lo propone con toda timidez y no es el caso. Hay que ir por derecho a decirle a este tío, oye, tú eres el gran inconveniente y a ver si acortamos lo de los 16 meses de rigor. Desde luego, pero con independencia de la inflación tiene que presentar ya un plan energético, porque la única salida de autosuficiencia es la energía nuclear, lo pongan como lo pongan. Ya, bueno, en eso yo espero pocos cambios de este gobierno, que está plagado y un plan de hidráulico, radicales. porque es que un plan hidráulico, porque cuando hay poca agua hay que guardarla, hay que guardarla en algún sitio, que se llaman... Pero... Mira, fíjate, Joaquín, esto es un tuit del 27 de agosto de Elon Musk, el fundador de Tesla, ¿no?, que dice: los países deberían aumentar la generación de energía nuclear. Es una locura desde el punto de vista de la seguridad nacional y malo para el medio ambiente cerrar las plantas. Claro, sí, de sentido común. Este es el del coche eléctrico. Exacto. No te lo pierdas. Claro, claro. Bueno, y los cohetes espaciales y 20.000 cosas pero que evidentemente que si vivimos en un mundo plenamente electrificado y nos quieren obligar a ir hacia la electrificación plena y toda la industria depende de esa electrificación, evidentemente sin energía nuclear me parece que no vamos a poder seguir adelante, porque es que no se puede generar. La producción básica de electricidad tiene que ser nuclear, no hay otra. Hoy de y fisión, antes o después, y el día que puede ser de fusión, pues mucho mejor. Pues claro, ¿no? pero eso puede tardar más o menos, pero de mientras lo que no podemos hacer es renunciar a ello, porque la sociedad de consumo que hemos construido basa todo precisamente en esta generación de energía. Si no, no hay fábricas, si no, no hay incluso movilidad, o sea, ni metro, o sea, es que no hay nada. O sea, necesitamos realmente... Y otra cosa que la gente igual no sabe, cuando compras la energía, te envían los restos de la generación de la energía con un tren, te los envían para tu país. Claro, es decir, que claro, que decir, no, es que no queremos plantas nucleares porque contaminan, pero es que se lo compras a Francia y Francia te envía los residuos con la energía que le compras. Sí, bueno, yo lo que quería decir a propósito de lo que debiera, en mi opinión, hacer Alberto Núñez Feijóo es que, vamos a ver, hay muchas maneras de reclamar las cosas. Algunas debieran ser bastante airadas, ¿eh? No vale esta cosa de... ay, yo soy un caballero. No, bastante airaditas. Por ejemplo, una cosa es decirle a los ciudadanos y a los otros partidos de la oposición, que ahí yo detecto un déficit, hay que hacer que este tío baje los impuestos para que se reduzca la inflación
Y otra cosa es hacerlo en el perfil técnico que tanto le gusta a Alberto Núñez Feijóo. Le pido al gobierno que deflacte los impuestos, cosa que ya la mitad de los españoles no le van a entender. ¿Qué es eso de deflactar los impuestos, majo? Dile que los baje, porque ese dinero se lo está metiendo en el bolsillo la señora de Hacienda, la ministra de Hacienda, gracias a la inflación. Es decir, aquí hay un juego en el que gana siempre el mismo, el gobierno. ¿Y quién pierde? Los españoles. ¿Queréis revertir esto? Feijóo ya va bien orientado, ya lo dice. Oiga, es que devuélvale a la sociedad lo que usted se está llevando de más. Claro. Pero, hombre, se lo tendría que decir incluso más claro, utilizar palabras más llanas. Esto de la deflactación del impuesto, pues mire usted, ya sé lo que quiere decir, pero por si acaso yo voy a ser mucho más convincente. Y le recomiendo a Feijóo un método tan didáctico como este. Vamos a ver a continuación lo que han hecho países socios nuestros en la Unión Europea para combatir la inflación. Y luego resulta que Francia tiene el 5,8% de inflación. Y luego resulta que Italia, que tiene los mismos problemas estructurales que nosotros, tiene una inflación del 8,4%. Miren, en Francia resulta que han invertido 20.000 millones en revalorizar un 4% las pensiones. Y resulta que han dado un cheque de alimentación de 100 euros, entre 100 y 50 euros por hijo. Vale, esto lo da el gobierno francés. Vamos a ver otros gobiernos, Portugal en este caso, que todavía han sido más ambiciosos. 5% de hogares que se queden sin pagar el IRPF. Y así les reclamarán, son hogares en necesidad, pues estos que no paguen IRPF. Esto lo podía hacer Sánchez mañana. En segundo lugar, pues 20% de tarifa plana a los impatriados. Esto es a los que han vuelto a Portugal, ¿no? Como se entiende que se tienen que localizar, pues vamos a hacerles una tarifa plana en el IRPF. Esto aquí no lo sueñan ni los más cachondos. Tenemos otros ejemplos. Hungría, por ejemplo. Oye, pues mira, mientras dure esta dificultad habrá un tipo único de IRPF del 15%. Esto es igualitario y a Sánchez no le va a gustar, es evidente. Pero, hombre, Sánchez podría decir, los que ganen de 2.000 euros para abajo me van a pagar un 5% de IRPF y basta. Bueno, y los pensionistas jubilados, pues estos me van a pagar como mucho un 15% de IRPF. Los pensionistas no tendrían que pagar nada. Por ejemplo. Porque están pagando, y exención sobre lo que exención del IRPF hasta la mitad del sistema del salario mínimo interprofesional para los autónomos. Esto es una medida extraordinaria. Tenemos algún caso más en Europa que no les voy a reseñar por no aburrir, pero piensen que además, Sánchez es un decretito de estos que firma y lleva 1000 cosas, un decretito, y lo desactiva en el momento en el que pues a lo mejor termina la guerra de Ucrania, a lo mejor bajan los precios, a lo mejor se estabiliza todo. En ese momento, ¡pum!, desactiva la medida de deflactación de los impuestos, que esto es lo que quiere decir el asunto. Bueno, pues no quiere hacerlo y tenemos que convencerle, no convencerle, forzarle, obligarle a que lo haga. Porque si no, va a llegar el frío y con el frío muchas familias españolas van a pasar unas dificultades como si este país estuviera en guerra. Y a eso no hay derecho. Que un gobierno, por la codicia de su Hacienda, de su agencia tributaria, esté negándoles, en este caso el pan y la sal, a las familias españolas que lo pasan mal, eso es indecente. Que encima lo haga un señor que se llama de izquierdas, más indecente. Y Feijóo lo que tendría que estar es construyendo un consenso con el demonio si es necesario. Bueno, con los para empresarios que no lo le fuera tienen, ¿no? posible mantener la cara a Sánchez. Bueno, pues con los empresarios lo tiene y con los sindicatos no lo tendrá nunca, porque es que es un dogma de la izquierda, pues que lo de subir impuestos. Es un dogma. Que lo paguen los sindicatos. Es un dogma. Que asuman los sindicatos el decirle a los españoles que no les bajan los impuestos porque ellos no quieren. Bueno, a los españoles los sindicatos les trae sin cuidado. Eso solo les trae a ellos, ¿no? Ya, la cuestión es que esto es fundamental. Sí, sí, claro que es una situación gravísima. Y lo llevamos muy mal orientado. Sí, pero eso sí, reducir los gastos innecesarios de la superestructura que tiene el Estado. También se lo ha reclamado el PP. También se lo ha reclamado. Claro, pero esto Sánchez no lo hace, la izquierda no lo hace. Y cuando llega el PP tampoco lo hace. Lo dicen, pero tampoco lo hacen. Claro. Es que, bueno, vamos a ver cuando llegue. Bueno, las veces que ha llegado tampoco lo ha hecho. Quiero decir, pero... Hombre, pero a que no es lo mismo... Hizo una limpieza de carteras y se le acusaron de recortes a Rajoy. Lo cuente Alberto Núñez Feijóo cuando termina una reunión del Partido Popular, a que lo cuenten conjuntamente Arrimadas, él, Feijóo, Abascal,
y quien se quiera unir más a eso, salgan y digan, oiga, es que esto no puede seguir así, hay que bajar esos impuestos. Bueno, pues eso tiene un peso distinto al que vemos hoy. Y reducir los gastos. Claro. Es que esto... Lo mismo, pues si te digo exactamente igual. Sí. Hay que ser no solo propositivo, sino que hay que ser duro con estas cosas, porque si no, ni de broma. Bueno, antes hablábamos de lo que el chantaje que un político puede hacer sobre una situación, digamos, de acomodo. Tenemos que hablar de lo que pasa con Pere Aragonés, que ya le ha dicho a Sánchez, te daré voto afirmativo y favorable a los presupuestos si me pones una fecha este año de referéndum de independencia. Y ahora viene crecido, el de Esquerra viene crecido porque hay una comisión de la ONU que ha dicho que tienen razón los indepes catalanes porque una decisión del juez Pablo Llarena les cercenó sus derechos políticos. Vamos a verlo. Pere Aragonès condiciona su apoyo a los pressupostos. Volem la independència de Catalunya perquè creiem que és la millor forma de gestionar una societat, la societat catalana, que té aspectes diferents de la societat espanyola. I per defensar els interessos en una Europa cada vegada més unida, defensar els interessos de la ciutadania de Catalunya, creiem que la millor forma és ser un estat independent. Y además le pone fecha al gobierno antes del 31 de diciembre. Apenas han pasado 5 días desde que los de Esquerra apoyasen el decreto sobre la energía en el Congreso y ahora buscan sacar rédito político insistiendo en la convocatoria de un referéndum previo acuerdo con el gobierno. Fue en julio cuando los de Sánchez retomaron el diálogo con Cataluña, un encuentro, la tercera mesa de negociación que se saldaba con nuevas cesiones a los independentistas, como el reconocimiento de su política lingüística, es decir, el gobierno daba por enterrada la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a la comunidad a impartir al menos el 25% de las clases en español. La renuncia del gobierno a acatar el dictado de la justicia vino además en un momento crítico con sus socios catalanes tras el estallido del escándalo Pegasus. Pero ahora, al restablecimiento de las relaciones por parte de la Generalidad con el gobierno central, se le suma la resolución de un comité de la ONU que dictamina que España violó los derechos políticos de los independentistas encausados por la causa del Procés. Un voto a favor de la causa secesionista que da la razón a una denuncia presentada en 2018 por Oriol Junqueras y los exconsejeros catalanes Rull, Turull y Romeva. Los 4, indultados hace poco más de un año, alegaron que las suspensiones de sus funciones, previo a la condena de la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre, violaba un principio de la ley. La noticia ha sido recibida como un triunfo por parte de los secesionistas, una victoria moral y política. Joaquín, ¿cómo lo ves tú como jurista? Dos cosas muy rápidas. Una, la ONU, incompetencia absoluta. Es como si el Cabildo Catedralicio de Toledo establece un plan de adelgazamiento para las mujeres de Segovia. Así. Nada que ver. Es como si habla el Moro Buza. Del referéndum, cosa muy seria. Porque se está hablando con él. Lo que digan ellos a mí me trae sin cuidado, pero lo que digamos los demás sí es importante. Se está tratando con una ligereza lo del referéndum absoluta. El referéndum es un imposible metafísico. No se puede hacer un referéndum, porque el artículo 2 de la Constitución dice la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. La nación y su unidad es preconstitucional. No lo declara la Constitución, existía antes. Y por eso la Constitución se fundamenta en la nación y en la unidad de la nación. Por lo tanto, no es imposible que alguien pueda decir vamos a discutir lo que es indiscutible, porque sería como decir que si se puede someter a votación en la secesión de Cataluña es que la unidad de España no es indisoluble, es disoluble porque puede disolverse. Por lo tanto, no cabe que ninguna autoridad española, yo creo que sería un delito que habría que estudiar, no cabe que autoridad española alguna lo pueda permitir. Bueno, tú, Joaquín, como buen escolástico lo tienes claro, pero ellos que no llegan ni a monaguillos, me parece que entender la letra pequeña y la diferencia entre fundamentar, ¿no? y el existir les cuesta. Mira, yo me gustaría, hace mucha gracia una cosa de esta especie de ¿no se oye? No, que brevedad que estamos vale, no. Sí, bueno, que dice que qué pasa con los derechos políticos de esta gente. Yo lo que quiero preguntar es qué pasa con los derechos civiles que violaron esta gente que dice que han violado sus derechos políticos. De todos los ciudadanos cuando dieron un golpe de Estado, que pusieron en riesgo la Constitución, la democracia, la libertad. ¿Qué pasa con nuestros derechos civiles?
Bueno, con mi agradecimiento les invito a todos a ver El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. ¿Qué va a dar de sí el cara a cara del próximo martes entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez? Pues muy probablemente les puedo adelantar que va a ser un más de lo mismo. Insultos de un lado, del lado de Sánchez hacia el líder de la oposición, propuestas del otro a Sánchez que van a ser completamente desoídas. Es decir, y además a eso le hay que añadir un inconveniente. Ambos líderes van a estar con el rabillo del ojo pendientes de las encuestas, que es lo único que pueden salir ganando en este tipo de encuentros. Mientras tanto, los españoles, lampando, seguirán sin ver bajar sus impuestos, sin ver deflactar, que es como han dado en llamarle para que nadie entienda nada, el IRPF, que eso sí sería útil para combatir la inflación, o seguirán sin entender por qué siguen pagando el 21% de IVA en el gas cuando en toda Europa se lo han rebajado. Está claro que vienen momentos muy duros y que los cara a cara no van a resolverlos, solo van a resolver intereses políticos de quienes los plantean. ¿Puede hacerse algo más?, se preguntarán ustedes. Quedan técnicamente 16 meses hasta la convocatoria de elecciones. Evidentemente que sí. En el caso de Alberto Núñez Feijóo, por ejemplo, lo que podría hacer es que sus propuestas fueran un clamor compartido por toda la oposición y por la sociedad española. No una cosa, un punto a ganar en no sé qué partido de ping-pong que mantienen. Eso ya sería un cambio importante, porque además, entiéndalo bien el jefe, el presidente del PP, esta es una empresa muy difícil que no se puede acometer en solitario. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En el Gobierno están eufóricos tras el resultado de la reunión entre Sánchez y Olaf Scholz. Sánchez se ha apuntado un tanto con ese giro de la postura de Francia, con el apoyo al proyecto del MidCat, y en Moncloa hoy ya se refieren al presidente como el que marca el paso de Europa. A menos de una semana de ese cara a cara con Feijóo en el Senado, Sánchez aprovecha este tirón y eleva el tono contra los populares. En el Gobierno ya le advierten a Feijóo de que debería tener sudores fríos ante el debate en la Cámara Alta. Ayer fue un muy mal día en la sede del Partido Popular. Qué sudores fríos tuvo Feijóo cuando supo que el martes tiene que debatir con el presidente del Gobierno en el Senado. El martes en el Senado se confrontan las medidas y propuestas del Gobierno español que marcan el paso en Europa para ahorrar energía, para reducir la factura de la luz, también para ser solidarios con países europeos, frente a la nada más absoluta que es el proyecto del Partido Popular. Pues eso aún se puede mejorar. Isabel Rodríguez, la portavoz del Gobierno, dice que el señor Alberto Núñez Feijóo es insolvente, es inmaduro, es un cínico, es un paticorto, y le recomienda que empiece a leer algunas cosas para enfrentarse el martes al gran Sánchez. Yo no sé muy bien qué es lo que espera, quiere o desea el Partido Popular, porque les he escuchado decir de todo. Primero, en boca de su líder, al señor Feijóo, le escuché decir que en el Senado, luego que en el Congreso. Ayer fuentes del Partido Popular decían que no solo querían hablar de energía cuando queremos hablar de todo. Yo espero que aproveche el fin de semana el señor Feijóo para estudiar, para no confundirse los datos. Bueno, y Feijóo ha celebrado hoy la disposición de Sánchez a comparecer en el Senado. Para el líder popular, la clave, ha dicho, es que mientras Sánchez esté en la Cámara Alta, los ministros no podrán insultarle. Creo que es bueno que comparezca en el Senado, porque mientras comparece en el Senado, los ministros no nos van a insultar. Y eso es muy importante. Esta mañana ya ha insultado a otro ministro. Antes de comer puede que le toque al siguiente. Y por la tarde ya no sé cuántos ministros nos insultarán. Por eso, por lo menos, durante el tiempo del debate en el Senado, a lo mejor podemos hablar de España sin insultar a nadie. El cara a cara es lo más jugoso de estos días en términos políticos, por eso conviene repasar los puntos que separan en estos momentos al Gobierno del principal partido de la oposición. Uno de los nuevos elementos en los que parece que Feijóo va a hacer especial hincapié es la reducción del IVA del gas, que es verdaderamente incomprensible. Ningún país de Europa está cobrándole a sus ciudadanos el 21% de IVA en el suministro de gas.
No es ningún secreto que el PP y el PSOE nunca se han llevado del todo bien. Sin embargo, la nefasta gestión del actual presidente del gobierno ha hecho que las discrepancias entre ambos partidos vayan cada vez más en aumento. Los insultos hacia el líder del PP son cada vez más frecuentes y es que Feijóo es uno de los políticos más críticos con Sánchez y sus ministros. La inflación por las nubes, los precios de la luz, la gasolina y el gas disparados y como consecuencia una nueva ley de ahorro energético, la cual, como era de esperar, no ha sido bien aceptada por la oposición. Pero si el caso es proponer, Feijóo no ha querido quedarse atrás y ha anunciado su propio plan de ahorro energético que recupera la oferta nuclear. Debemos de presentar, empezando por el Gobierno central, planes de ahorro creíbles y realizables para disminuir el consumo energético del sector público español. Le proponemos al Gobierno que España utilice al máximo todas sus capacidades energéticas y, si nos dan los datos de consumo energético de los últimos 5 años, por ejemplo, para poder conocer cuál es el ahorro real que se está produciendo en España. A estas medidas hay que sumarle además una nueva, y es que el del PP quiere que Sánchez baje el IVA del gas del 21% actual al 5%, una propuesta que llegará al Senado, ya que finalmente Sánchez ha aceptado su invitación. El presidente del Gobierno solicita su comparecencia ante el Pleno del Senado para informar del plan de ahorro y gestión energética y su perspectiva territorial, así como el debate económico y social del mismo. Una comparecencia que ya tiene fecha, tal y como ha anunciado Ander Gil, el presidente del Senado. Pues ya tenemos noticia. El próximo martes el presidente del Gobierno comparece a petición propia en el Senado. Pedro Sánchez informará sobre el plan de ahorro y gestión energética que ha diseñado el Gobierno para que los costes de esta crisis no los paguen los de siempre. Sin duda nos encontramos ante uno de los cara a cara más esperados de los últimos meses. ¿Conseguirá Feijóo convencer a Sánchez o seguiremos con las mismas medidas que están llevando a España a la ruina? Como diría Voltaire, insulta que algo queda. Se queja Alberto Núñez Feijóo de que Sánchez y su gobierno le insulta a todas horas. Bien, si por insulto entendemos pues lo que entiende la calle, entonces Feijóo exagera. Si por insulto entendemos que son cosas que se dicen y que pretenden humillar o degradar al personal, pues entonces sí, Feijóo tiene razón. Ahora bien, es legítimo pensar que a la política tiene que llegar uno llorado de casa y que ese señorita, los de Sánchez me están insultando, pues no engrandece a quien lo pronuncia, eso es así. Así es que yo le recomendaría a Feijóo que fuese un poco más duro y se ganase el respeto que parece ser que no le tienen algunos. Feijóo ha optado, al que parece, por hacer propuestas muy sensatas a un gobierno que pasa por ser el más sectario de la historia de España. Así es que es evidente que no le da ningún miedo insultarles. Y eso tiene que corregirse. No sé cuál es la manera de hacerlo, eso corresponde al señor Feijóo. El PSOE es una organización política muy antigua, muy vieja diría yo, para lo que es España. Y desde la caída del muro resulta, mira tú por dónde, que radicalismos aparte con Zapatero y ahora con Sánchez, el alma del Partido Socialista, el ADN del Partido Socialista es tan solo el odio cainita al Partido Popular. Solo les une eso, y eso lo comparte con Podemos. En el frasco de las esencias socialistas españolas nunca hubo respeto para el otro gran partido. Si acaso que hubo repugnancia, repulsión, rencor, Aznar, estoy pensando en ello específicamente, desprecio eterno y tal vez rabia para con el conjunto de los que provienen o les pueden quitar o sacar de la Moncloa, como le pasó a Felipe González. Y eso que Aznar era de los que devolvían la pelota desde el fondo de la pista, pero no importa. Bueno, una de las primeras medidas que puso el PP sobre la mesa para combatir esta crisis inflacionaria era la de deflactar el IRPF. Una medida despreciada por el Gobierno, que prefirió gravar a los bancos y a las entidades financieras, pero que sí han tomado otros países europeos. Alemania, por ejemplo, ha destinado 10.000 millones de euros, aquí lo van a ver, en un plan de ayudas en el IRPF. Algunas de las medidas han sido aumentar el umbral mínimo de ingresos e incrementar esa asignación para hijos. En el caso francés, el Gobierno de Emmanuel Macron ha invertido más aún, 20.000 millones de euros para revalorizar, entre otras medidas, las pensiones y dar cheques también de alimentación a las familias más vulnerables. Portugal, por su parte, ha dejado fuera del IRPF a familias vulnerables, en total a más de 170.000 familias, aquí lo ven. Y en el caso húngaro, el gobierno de Viktor Orbán ha establecido un tipo único del 15% en el IRPF, además de otorgar ayudas a los autónomos. Como ellos, bueno, otra gran lista de países, además de Hungría, como es el caso de Austria, República Checa,
Italia, Grecia o Letonia se han sumado también a esta política de rebajas fiscales. Hoy hemos conocido el dato de la inflación de la eurozona, que sube hasta el 9,1% en agosto y en cuyo ranking, por cierto, España escala una posición dentro de los países con peores datos. Nueva escalada de la inflación en la eurozona. La tasa de inflación interanual de la zona euro se ha situado en agosto en el 9,1%, 2 décimas más que en julio. Supone el mayor encarecimiento de los precios la región del euro de toda la serie histórica y más de 4 veces la meta de estabilidad de precios del 2% del Banco Central Europeo. El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, que decidió en su última reunión del 21 de julio subir los tipos de interés en 50 puntos básicos, volverá a reunirse el próximo 8 de septiembre. Tendrán que decidir si repetirán otra subida de medio punto porcentual o serán más agresivos con un alza de 75 puntos básicos para atajar la inflación. Este repunte de los precios se produce a pesar de que la subida interanual del precio de la energía y de los alimentos se desaceleró en agosto. Sí han aumentado respecto a julio del año pasado los servicios y los precios de los bienes industriales. En el caso de España, la tasa de inflación se ha situado en agosto en el 10,3%, por encima de países como Francia, con una tasa de inflación del 6,5%, y por debajo de los países con mayores tasas, por encima del 20%, como Estonia, Lituania y Letonia. Bueno, y en página económica, Flatiron, una de las filiales de ACS en Estados Unidos, se ha adjudicado 2 nuevos contratos en Los Ángeles por valor de 800 millones de euros. El objetivo de ambos proyectos es mejorar el transporte en las carreteras que rodean esta urbe de casi 19 millones de habitantes. Las obras contribuirán además a la contratación local y de pequeñas empresas de la zona, según ha declarado la compañía. Interior continúa los acercamientos de etarras a las cárceles vascas y a fe que quedan bien pocos. Hoy afecta a esa medida 2 etarras que tienen uno de los expedientes más sangrientos, con mayor cantidad de delitos de sangre. El primero es Chapote, el asesino de Miguel Ángel Blanco, pero no solo de Miguel Ángel Blanco. Participó en el asesinato de Gregorio Ordóñez, de Fernando Mujica Herzog o de Fernando Buesa. Chapote ha sido condenado, cumple condena por 4.000 años de cárcel, que no es poca cosa. El otro de los favorecidos hoy, que son 14 en total, es Henri Parot. Este es el que dio nombre a la doctrina que ha servido para acortar la rendición de penas de los etarras tras la decisión de los tribunales europeos. Así es que ya quedan muy pocos por beneficiarse de esta injusta medida, según denuncian las asociaciones de víctimas del terrorismo. Y lo peor es que estos 13 acercamientos forman parte de una larga lista de traslados de presos etarras impulsados por el gobierno de Pedro Sánchez. En lo que va de legislatura, atención, porque se han producido ya 345 traslados a favor de 203 terroristas, casi la mitad de ellos, ojo, autores de delitos de sangre. El 70% de estos presos, unos 143, van a parar a cárceles vascas que están gestionadas, por cierto, por el Ejecutivo de la comunidad, desde que a finales del año pasado el gobierno le cedió esta competencia. Unos 18 han sido trasladados a Navarra y, por lo tanto, solo 42 permanecen fuera de estas dos comunidades. La situación ha llegado a un punto en el que los proetarras se atreven incluso a faltar el respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En breve se va a celebrar el Ospa Eguna en Alsasua, ciudad navarra en la que, ya saben, se produjo aquel altercado, aquella agresión a algunos guardias civiles. Bueno, ahora llega esa fiesta. ¿Y qué van a proponer en esa fiesta los proetarras? La expulsión de la policía y de la Guardia Civil del territorio vasco. De momento, la Guardia Civil ha recurrido ya al defensor del pueblo. Quedan días para el Ospa Eguna en Alsasua, que volverá a pedir la expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nosotros lo que le hemos pedido a la delegación de gobierno es que directamente lo prohíba, que esos son actos delictivos, actos de enaltecimiento del terrorismo. Prohibirlo, de momento, el gobierno no se plantea, pero ya se ha remitido a Ángel Gabilondo y a la delegación del gobierno en Navarra la queja de la Guardia Civil. Lamentablemente, esto sorprendente no resulta tampoco. Los peores ataques y humillaciones a la Guardia Civil vienen o son directamente consentidos por la Moncloa. Y si no, recuerden el denominado Día del Inútil para ridiculizar a las fuerzas de seguridad, que incluye actividades como el tiro al facha. Aunque para humillación, la que sufrieron los agentes se noteiza en un falso entierro de Franco organizado por proetarras. Risas y bailes.
mientras el gobierno participa en la burbuja de faltas de respeto. Ustedes mandaban violines a Cataluña. Y es que precisamente en Cataluña los agentes se ven obligados a ocultar su profesión para evitar que sus familias sufran represalias. Todo ello mientras se defienden también de ataques físicos, claro. Durante el primer trimestre del año, un guardia civil sufrió un ataque cada 14 horas y muchos de esos ataques fueron con armas blancas e incluso armas de fuego. 154 ataques entre enero y marzo que Sánchez ignora por completo. Y si a Interior no le preocupa la integridad física de los agentes, mucho menos lo hacen sus condiciones de trabajo. Entre la Guardia Civil, que limpia sus garitas en la cárcel de Castellón porque no se renuevan los contratos de limpieza, y los cuarteles en situaciones deplorables, la situación es crítica. Con todo esto, no es de extrañar que cada vez más cuerpos preparen un otoño caliente de protestas para Marlaska. Un comité de la ONU ha dictaminado que España violó los derechos políticos de los independentistas al suspenderles de sus cargos antes de ser condenados. La noticia ha dado precisamente alas al secesionismo, que ha vuelto a reclamar una Cataluña independiente. Pere Aragonès condiciona su apoyo a los presupuestos. Volem la independència de Catalunya perquè creiem que és la millor forma de gestionar una societat, la societat catalana, que té aspectes diferents de la societat espanyola, i per defensar els interessos en una Europa cada vegada més unida, defensar els interessos de la ciutadania de Catalunya, creiem que la millor forma és ser un estat independent. Y además le pone fecha al gobierno antes del 31 de diciembre. Apenas han pasado 5 días desde que los de Esquerra apoyasen el decreto sobre la energía en el Congreso y ahora buscan sacar rédito político insistiendo en la convocatoria de un referéndum previo acuerdo con el gobierno. Fue en julio cuando los de Sánchez retomaron el diálogo con Cataluña, un encuentro, la tercera mesa de negociación, que se saldaba con nuevas cesiones a los independentistas, como el reconocimiento de su política lingüística, es decir, el gobierno daba por enterrada la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a la comunidad a impartir al menos el 25% de las clases en español. La renuncia del gobierno a acatar el dictado de la justicia vino además en un momento crítico con sus socios catalanes tras el estallido del escándalo Pegasus. Pero ahora, al restablecimiento de las relaciones por parte de la Generalidad con el gobierno central, se le suma la resolución de un comité de la ONU que dictamina que España violó los derechos políticos de los independentistas encausados por la causa del Procés. Un voto a favor de la causa secesionista que da la razón a una denuncia presentada en 2018 por Oriol Junqueras y los exconsejeros catalanes Rull, Turull y Romeva. Los 4, indultados hace poco más de un año, alegaron que las suspensiones de sus funciones, previo a la condena de la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre, violaba un principio de la ley. La noticia ha sido recibida como un triunfo por parte de los secesionistas, una victoria moral y política. Hoy ha sido un mal día, muy malo para la ministra de Igualdad, Irene Montero. ¿Por qué? Pues porque ha visto que su gran éxito político, la ley del solo sí es sí, era utilizado por los abogados de la manada para aprovecharse de esa nueva consideración que tienen algunos delitos de los que fueron acusados sus clientes. La ley está a punto, el próximo martes recibe el ok definitivo del Senado y ya poco se va a poder hacer. El abogado de la manada estudia la ley de Irene Montero para intentar reducir la pena de sus clientes. Tras aprobar la semana pasada la norma conocida como solo sí es sí, se suprime la diferencia entre agresión y abuso sexual, lo que lleva a los acusados con penas más graves a ver reducida su condena, mientras que actualmente las penas por violación grupal están castigadas con sanciones de entre 12 y 15 años. Con el borrador de Irene Montero pasará de 7 a 12 años de prisión. En otras palabras, lo que antes era el mínimo, ahora con esta nueva ley pasará a ser lo máximo. En el caso de la manada, la condena fue más amplia. El mínimo de 12 años pasó a ser de 14 años y 3 meses. Primero, a 13 años y medio por 2 agravantes, actuar en grupo y trato vejatorio. Posteriormente se pasó a esos 14 años y 3 meses por un delito continuado. Ante este aumento de pena, el máximo de la condena se estableció en 18 años. Con la ley del solo sí es sí, el castigo de los violadores de los Sanfermines pasará a ser de entre 7 y 12 años a una horquilla de entre 11 y 15 por los agravantes, lo que podría hacer que la manada esté hasta 4 años
menos en prisión. Desde el Ministerio de Igualdad son conscientes de este hecho, pero según informa El Confidencial, no está previsto ningún cambio en el borrador en cuanto a las condenas se refiere. Irene Montero lleva un año intentando tramitar esta ley, con el fin de proteger a las mujeres de los violadores, y menos de una semana después de sacarla adelante en el Congreso, el caso de la agresión sexual que más se recuerda en los últimos años intenta reducir su condena. El último líder soviético, Mikhail Gorbachev, falleció anoche en Moscú a los 91 años de edad. Su espíritu reformista le hizo ganarse la antipatía de muchos de los suyos y marcó distancias con el autoritarismo de la Rusia de Putin. El Kremlin estudia ahora si celebrar o no un funeral de Estado al mandatario. La muerte del último líder soviético, Mikhail Gorbachev, ha provocado gran conmoción internacional por su valor político y su papel simbólico de hombre que dio un giro a la historia contemporánea. Ha muerto a los 91 años tras haber sobrellevado una larga y grave enfermedad. Tras más de 30 años retirado de la vida política activa, ha fallecido envuelto en la guerra de Ucrania. Junto con las reformas, avanzó hacia un acercamiento a Occidente para poner fin a la Guerra Fría y tratar de poner fin al peligro de guerra nuclear. Gracias a él se firmaron los primeros acuerdos de desarme con Estados Unidos y en febrero de 1990 Gorbachev fue elegido presidente de la Unión Soviética, convirtiéndose en la primera y última persona en ocupar tal responsabilidad. Lanzó la llamada perestroika, en un intento de reformar el sistema de poder soviético y su economía, pero tuvo que dimitir en 1991 tras un intento de derrocamiento y en pocos días se produjo la desintegración de la URSS y su desaparición como Estado. Gorbachev dio vía libre a sucesos tan definitivos como la caída del muro de Berlín en 1989, la reunificación de Alemania, el fin de la invasión soviética de Afganistán y la independencia de las 15 repúblicas que formaban parte de la Unión Soviética, y además asentó las bases para el desarme nuclear, unos cambios que trastocaron por completo el orden geopolítico internacional y que gracias a ellos recibió el Premio Nobel de la Paz en 1990. Por su parte, Vladimir Putin lamenta la muerte de Gorbachev, pero finalmente no habrá funeral de Estado, algo que se hizo con otros líderes como Yeltsin y Chernenko. Bueno, mientras tanto continúa la guerra en Ucrania. El frente se sitúa en el sur del país, donde Kiev se afana por recuperar los territorios ocupados por Rusia en la zona de Jersón. Según Kiev, la contraofensiva ya ha tenido éxito en al menos 3 áreas, mientras que Moscú, por su parte, asegura que estos intentos ucranianos han sido repelidos. La llegada de los inspectores de la ONU a la central nuclear de Zaporilla, un poco más arriba, se produce entre nuevas acusaciones de Ucrania a Rusia por bombardeos próximos a la central. Se espera que el grupo de expertos llegue mañana a la ciudad y permanezca 1 o 2 días inspeccionando la central nuclear. Rusia, por su parte, ha manifestado hoy por primera vez su disposición a que el equipo de la ONU deje allí un retén permanente de inspectores. Bueno, y la Unión Europea, que no se decide a prohibir de forma total los visados de acceso a Europa para los turistas o ciudadanos en conjunto de Rusia. La medida la reclamaban los países bálticos y Polonia. El conjunto de los 27 ha dicho no a la prohibición porque va a ser utilizada de forma propagandista por Moscú. Así es que no demos ese motivo. Vamos a continuar con las visas, aunque, decía el alto comisionado para las Relaciones Exteriores Europeas, Josep Borrell, que se va a restringir mucho la concesión de esos visados de entrada y que para los rusos va a ser más caro y más difícil acceder a Europa. Suspensión total del acuerdo de la Unión Europea para facilitar visados rusos. Hasta ahora estaba parcialmente suspendido, solo para determinados colectivos, como oficiales, emprendedores, y ahora está completamente suspendido. Este cambio significa que se reducirá considerablemente el número de visados concedidos por la Unión Europea. Bueno, y Rusia sigue con su propio castigo a Europa. Gazprom suspende de nuevo el flujo de gas a Alemania durante 3 días. El corte se produce por supuestas tareas de mantenimiento, aunque existe el temor de que la empresa no reabra el flujo con alguna nueva excusa. La compañía gasista rusa Gazprom ha iniciado este miércoles un corte del flujo de gas suministrado a Alemania a través del gasoducto Nord Stream 1, que durará 3 días, justificándolo con supuestas razones de mantenimiento. Desde Gazprom califican la suspensión como necesaria para trabajos de mantenimiento preventivo en el punto de recepción alemán. El gigante ruso ya explicó el pasado 19 de agosto
que la única estación de bombeo que sigue activa se paralizará temporalmente y que una vez concluidos los trabajos, el flujo de gas se retomará a un nivel de 33 millones de metros cúbicos diarios. Esta cantidad sería equivalente al 20% de la capacidad efectiva, y es que el gasoducto puede transportar hasta 167 millones de metros cúbicos diarios. Bueno, y una noticia terrible. Un bebé, una niña de apenas 20 meses, ha muerto en una localidad gerundense, en la Bisbal d'Empordà, porque le impactó en la cabeza una bola de granizo de un impacto increíble, más de 10 centímetros de esa bola de granizo en su cabeza. Intentaron reanimarla, lo han intentado en el hospital de Gerona, Josep Trueta, no lo han conseguido y al final ese bebé, esa niña, fallecía. Y tengo que decirles que a consecuencia de esa granizada, más de 12 personas heridas, algunos por golpes de esas bolas y algunos por, en fin, se cuentan por centenares los desperfectos en vehículos. Bueno, la vida ciudadana se ha visto muy alterada y muy dolida por la muerte de esa niña bebé de, como les digo, apenas 20 meses. Bueno, y hoy se cumplen 25 años del aniversario de la muerte de Lady Di, la que era considerada para muchos la princesa del pueblo. Muchos siguen sosteniendo hoy diferentes teorías acerca de su muerte 25 años después de que nos dejara para siempre. Bueno, pues que en paz descanse. Les dejamos aquí, hasta aquí el día en 30 minutos. Mañana a la misma hora, puntuales a la cita. Aquí les esperamos. Hasta mañana. Muy buenas noches.